tardes. Vamos a comenzar el panel de la tarde. En este caso voy a presentar a quien va a moderar este panel, que es Juan José Blasque Ortegas, que nos acompaña desde México, Puebla. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Tiene sus estudios doctorales en Filosofía de la Naturaleza y de las Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublin, Juan Pablo II, Polonia. Es profesor y director del Centro de Estudios de Ciencia y Religión, CECIR, de la UPAEP, y es miembro del Consejo de Dirección de la revista digital internacional Querentibus, Teología y Ciencias. Le dejo la palabra a Juan José y a Luz. Bien. Sí, muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa, a este panel sobre bioética, vida y ambiente, donde pues se aborda el tema de bioética en una perspectiva más amplia de la que a veces es muy común encontrarla, restringida al ámbito de la bioética médica. Y bueno, pues ya hablarán los especialistas sobre la raíz histórica de la concepción inicial de la bioética, pero creo que sí es relevante poner en contexto la vida humana y sobre todo en nuestros días en una perspectiva amplia de la vida en sentido global. Para ello tenemos la presencia de tres expositores, la doctora Mónica Heinzmann, la doctora María Marta Cuno y el doctor Luca Valera. Voy a hacer la presentación de su currículum uno por uno conforme vayan presentando su tema. Así es de que pues recurro un poco aquí a la lectura. Voy a presentar entonces a quien damos también la bienvenida, particularmente para comenzar, la doctora Mónica Heinzmann. Ella es médica y bioeticista argentina, magíster en medicina vascular por la Universidad de Milán y en bioética por la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en el Departamento Cardiovascular del Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina, docente e investigadora en bioética en las Facultades de Ciencias de la Salud y Filosofía de la Universidad Católica de Córdoba y en la Maestría de Bioética de la Universidad Nacional también de Córdoba. Miembro de la Red Bioética UNESCO, secretaria del capítulo argentino de dicha red y miembro de la Fundación para el Estudio e Investigación en Bioética, FABE por sus siglas, y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Ha publicado diversos artículos, capítulos y libros en temas de bioética como derechos humanos, investigaciones, alimentos, conflictos socioambientales y aportes del pensamiento latinoamericano a los fundamentos de una bioética situada. Y entre sus publicaciones solo destaco una de otras, es hora de reflexionar sobre lo que hacemos. Bioética, ambiente y pandemia, en la revista Pelícano de la Universidad Católica de Córdoba. Así como el libro Desde las víctimas, aportes para una revisión de los fundamentos de la bioética. Bien, tiene la palabra, doctora, por favor. Solo debo advertir, aunque lo deben saber ya, tenemos unos 20 minutos de exposición pura y luego unos minutos para preguntas al final de todos. Por favor. Bien. Un gusto saludarlos a los que están presentes y aquí en forma en vivo y en directo. Y también un gusto saludar a todos los que nos siguen por la situación virtual. Para mí realmente es un placer y un honor esta invitación que agradezco mucho. Y también es un desafío particular hablar de estos temas en esta casa, en esta universidad en la cual trabajo desde hace muchos años y en distintos modos. Así que agradecida y agradeciendo también a cada uno la escucha y el poder trabajar juntos estos temas que nos importan tanto en este momento a todos, ¿no? Como familia humana. Bien, entonces, si se ve mi presentación, el itinerario va a ser desde dónde partimos, relación sociedad-naturaleza, la crisis que estamos viviendo, los problemas emergentes,
desde el extractivismo a ir a la producción agroindustrial, que es mi tema, producción de alimentos, los impactos ambientales, sociales. Particularmente me detendré en el tema de los agrotóxicos y las consecuencias en la salud humana y ambiental, algunos aspectos, si el tiempo nos acompaña, con respecto al derecho, y luego a un poco de aire de por dónde seguimos y qué puede hacer en esto la bioética. Bien, creo que ven bien la pantalla allí, ¿se ve completa? ¿Sí? Perfecto. Entonces, partimos de este momento que vivimos de crisis, de una crisis que es el antropoceno, porque como nunca la influencia humana ha sido fundamental en la crisis que está viviendo nuestro planeta, pero que para muchos es una crisis del capitaloceno, es decir, del capitalismo que rige la vida en este momento de nuestro planeta, sobre todo en sus maneras de producir y el impacto que eso tiene, con la consiguiente ruptura de la relación sociedad-naturaleza. Y como bien lo dice, y mejor que nadie, la encíclica Laudato Si, somos parte, estamos interconectados, interpenetrados, interrelacionados, somos, lo dice también Génesis, somos tierra, no hay ninguna duda de eso y cada vez más estamos convencidos de que esa es la relación. Bien, pero eso se ha puesto sumamente en crisis porque nuestro ecosistema, nuestra comunidad de vida, está siendo afectada por la intervención humana de una manera muy violenta, y tenemos que saber que no se puede actuar sobre una parte de nuestro planeta sin que las otras la resientan. Todo impacta en todo. Y desde el inicio, desde la revolución industrial en adelante, de modo creciente la sociedad dejó a la naturaleza afuera de casa. ¿Bien? Es un proceso que estamos viviendo de explotación, expoliación y de agresión hacia la naturaleza, de la cual hay una responsabilidad política y también económica, sobre todo, porque la ciencia económica oficial nunca consideró, hasta muy recientemente, en palabras de Samani, un economista muy renombrado hoy en día, italiano, hasta tiempos recientes, el vínculo entre modelos de crecimiento y desarrollo con la ecología. Y sin embargo, la palabra oikos está en economía y está en ecología. Nuestra casa es la que está en crisis. Y el tema del progreso, probablemente la frase que más me gusta de Laudato Si es esta: un desarrollo tecnológico económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no se puede considerar progreso. Bien, progreso nos habrá traído muchas cosas, pero nos trajo mucha inequidad. Para que surjan nuevos modelos de progreso necesitamos cambiar el modelo de desarrollo. Este es el punto crítico. Se trata de redefinir el progreso y de redefinir las maneras en las cuales crecemos y nos desarrollamos. Estos problemas que emergen de esta crisis, que muy brevemente, obviamente quedaría para varios días de conversarla, pero para situarnos, problemas emergentes, el extractivismo como matriz del capitalismo, y de allí la producción agroindustrial, su relación con la producción de alimentos. El actual modelo económico de desarrollo capitalista propone siempre aumentar la producción porque eso significa progresar y evolucionar. Bien, pero este modelo civilizatorio ha hecho que este aumento de producción se caracterice por 3X: expoliación, exclusión, extinción. Graves consecuencias en salud y ambiente, ¿cuáles son las consecuencias de la globalización capitalista en nuestra América? Vivimos este modelo extractivista predatorio en la megaminería, la deforestación, la producción agroindustrial extensiva, que genera lo que se llama acumulación por desposesión, o sea, acumulan uno por desposeer de bienes comunes a otros, las personas y la naturaleza. Se neutraliza a las comunidades más pobres, a las poblaciones campesinas, y estamos viviendo, en palabras del subcomandante Marco, la guerra a los pueblos pobres. Esa es la guerra del capitalismo. Con explosión de conflictos socioambientales, pero con un fenómeno nuevo que es la emergencia de los movimientos socioambientales, que en nuestra América son particularmente fuertes y determinantes, y que tienen una matriz ecoterritorial y sobre todo están representados por quienes fueron las dos víctimas principales del colonialismo: las mujeres y los pueblos originarios. Ellos son realmente los más influyentes en el gran movimiento socioambiental que tiene millares de ramas y de arborizaciones en toda nuestra América. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso?
hablamos de sobreexplotación de recursos naturales, pero en realidad no son recursos, son bienes, y bienes comunes, porque son parte nuestra, es lo que necesitamos para nuestra subsistencia como familia humana, el suelo, el agua, el aire, la tierra. Se destruye la biodiversidad, se usurpa territorios, se desplazan campesinos, pueblos originarios, poblaciones estables, ancestrales o ubicadas de hace miles de años, se modifica y se empobrece la tierra, se contamina y se degrada los suelos, el agua, se alteran los ecosistemas, se agrava el daño climático, voy a hablar un poco de eso también, por el aumento del calentamiento global, y el daño a la salud de seres vivos por envenenamiento con productos como los de la megaminería, pensemos el cianuro, que se utiliza en las grandes megamineras, y nosotros tenemos la cordillera regada de emprendimientos megamineros a cielo abierto, o los agroquímicos de la producción agroindustrial. La megaminería, para hacer algunos detalles, ya saben de qué se trata, tiene un fuerte impacto ambiental, social, y avanza sin consenso social. En todos los lugares donde hay explotaciones megamineras, las comunidades, las sociedades están organizadas y están presionando para que no avance, porque no quieren ver destruidas sus tierras, ni expoliadas sus aguas, ni destruidas sus producciones locales, ancestrales. Digamos, la extracción de combustibles fósiles, el fracking, el famoso fracking, que es hidrofractura, agua y químicos a gran presión para sacar gas de esquisto y otros gases, el auge de lo que se viene, la extracción de litio. O sea, bárbaro con los autos eléctricos, pero las baterías de litio van a significar un nuevo daño a las reservas y a nuestros bienes comunes, porque el litio está en zonas áridas, zonas secas, y se necesita inmane cantidad de agua para extraerlo, y eso va a generar nuevos problemas ambientales. Y bueno, el modelo agroindustrial al cual me toca dedicar específicamente, que es producir commodities, ya veremos qué es. Por otro lado, el extractivismo también tiene un gran problema. Más extractivismo, menos democracia, dice una autora argentina, Svampa, muy conocida. El extractivismo y todos los conflictos socioambientales que genera ha producido enorme cantidad de víctimas, de criminalización de las protestas, de estigmatización de quienes han defendido eso, e incluso de bioticistas, entre los que me cuento, por diversas razones. El impacto de este modelo agroindustrial compromete la sustentabilidad porque denota una gran irracionalidad en el uso de los bienes comunes o recursos, es el primer factor en desaparecer y fragmentar hábitats, degradar, como dijimos, deforestar, se usan combustibles fósiles, agua y suelo, se manipula genéticamente, incorporando cultivos transgénicos que son muy discutidos por su impacto en la naturaleza, se desplazan comunidades, ya lo estuvieron viendo, genera dependencia económica, pérdida de la soberanía alimentaria, que es la capacidad de los pueblos de autodeterminarse para alimentarse. Impacto de los fertilizantes, todo el nitrógeno y el fósforo que tiramos para que nuestras plantitas crezcan va al agua. Y las cantidades de nitrógeno y fósforo que se están degradando por la fertilización de suelos para la agricultura, terminan en los océanos, produce la floración de algas, destruye los arrecifes de coral y destruye las reservas pesqueras de las cuales viven cantidades de población. O sea, nada de lo que hacemos queda con el impacto localizado. Todo va a parar a alguna parte. Creo que Luca vas a hablar también de eso. Bien, incorporación de los agroquímicos que dijimos son un problema por los daños que producen en las poblaciones. ¿Cuál es el verdadero conflicto? La agricultura histórica por la cual nosotros comemos, nos alimentamos y existe desde que somos sedentarios los humanos, dejamos de ser nómades gracias a la agricultura, se fue transformando por el progreso tecnológico en agroindustria, pero hoy también es agronegocio, porque se producen divisas. La soja, el maíz cotizan en bolsa, son divisas. No siempre son alimentos, y lo vamos a ver. ¿Cuál es el gran conflicto? Necesitamos esa producción, Argentina y nuestros países necesitan que produzcamos porque necesitamos que se mueva la rueda, que entre dinero, pero eso colisiona con las consecuencias de este sistema de producción. Bien, y las consecuencias van hacia la salud y el ambiente. ¿A dónde va la producción agroindustrial? ¿Nos alimenta? Miremos, en cantidad de calorías, 44% de lo que se produce a nivel agroindustrial va a la producción de carne. Sobre todo los países del este asiático, China,
necesitan, a medida que el capitalismo los invade, comer más carne. Entonces necesitan alimentar al ganado y necesitan oleaginosas, soja, necesitan maíz para generar alimento para el ganado. Se convierten en distintos forrajes para el ganado, muy poco llega a la gente como alimento. Otro poco, un 9% biocombustibles o agrocombustibles, otros 15% se pierden, 8% se desperdician. Entonces, ¿nos alimenta la agroindustria? No. El 70% de la comida del mundo viene de la red campesina, de todos los que producen cerca de las ciudades y lejos, en el campo, que trabaja con un 25% de los llamados recursos. Pero vean esta ecuación del grupo ETC, recomiendo este documento que se llama ¿Quién nos alimentará? Y está en la web, búsquenlo, vale la pena. Por cada dólar que pagamos por un alimento industrializado, pagamos 2 por los daños ambientales y a la salud. Entonces, si el sistema agroindustrial cree que va a alimentar al mundo, no es cierto. Y si nosotros le confiamos eso, estamos incurriendo en una falacia. Para representarlo gráficamente, 70% de nuestra alimentación viene de la red campesina, que incluye una enorme red de personas de todos los países del mundo, urbanos, rurales, pesqueros, etc. Por otro lado, el cambio climático. La agroindustria contribuye de una manera muy fuerte al cambio climático. Entre el 44 y el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación para ganadería o agricultura por monocultivo, la ganadería las 2/3 partes, la agricultura por todos los cambios en el suelo, por la utilización de agua, fertilizantes, pesticidas. Fíjense en este gráfico que está tomado del informe de Argentina para la Comisión de Cambio Climático, Agricultura y Ganadería, 37%, y los consumos energéticos la otra mitad. O sea, una muy buena parte de los gases de efecto invernadero provienen de este sistema. ¿Cuál es la situación en Argentina? Somos uno de los primeros países que empezó con la siembra comercial de transgénicos. Hoy somos el tercero en producir y exportar productos genéticamente modificados. Hace 25 años que ingresó a nuestro país este modelo que incluye transgénicos, que incluye agroquímicos y siembra directa. El famoso paquete tecnológico, que empezó con la soja RR o soja resistente al glifosato. Hoy en día, de 1 millón de hectáreas, tenemos 25 millones de hectáreas, así creció la superficie, 24 o 25 millones de hectáreas, este modelo agrario que se llama agronegocio, y lo más interesante es cómo cambió la cantidad de agroquímicos que estamos tirando para esta promoción y para este, digamos, manejo de la agroindustria. Se decía que los organismos genéticamente modificados iban a necesitar menos agroquímicos, pero este gráfico les muestra patentemente, año 96, cuando empezó el sistema de producción agroindustrial, la cantidad de millones de litros y cómo estamos ahora, 5 veces más. Todo eso va a parar a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestra comida. ¿Quieren una muestra? Miren, enero de este año, mortandad de peces en Santa Fe. ¿Qué se encontró dentro de esos peces? Muestras de glifosato y clorpirifos. Bien, van al agua, van a los cursos de agua, envenenan a los peces, envenenan a las personas, envenenan a los alimentos. Y de esto no tenemos solo datos aislados. Cada vez más es superior la cantidad de personas que hablan de esto y la cantidad de muestras y de publicaciones científicas. Hablamos de agrotóxicos. Veamos los aspectos inherentes a esto. ¿Por qué le decimos agrotóxicos y no fitosanitarios y no pesticidas solamente? Pues son productos destinados a hacer morir algo. Son biocidas. Si son herbicidas matan las plantas, si son insecticidas matan insectos, si son fungicidas matan hongos, o sea, son biocidas y producen efectos tóxicos. Nada que pueda influir sobre un organismo vivo, lo vemos todos los días, lo veo en mi profesión, saben que soy médico, nada que pueda influir sobre un organismo vivo deja indemne a los otros. Compartimos muchísimas cosas a nivel biológico. Bien, ¿cuáles son los problemas que tenemos en nuestro país, sobre todo por la explotación agroindustrial y los agroquímicos? La falta de controles, la falta de legislación, la falta de conocimiento de la población,
la falta también de educación comunitaria, de información veraz, la ausencia de registros médicos, de preparación de los médicos. Y esto que les voy a contar emerge de un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, una sociedad de todos los pediatras argentinos, recientemente publicado, que también está en la web, se llama Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil. Bien, no es solamente un grupo de científicos, sino toda una sociedad de médicos que tienen que responder a esto, a niños que en los pueblos tienen al avión que les pasa permanentemente, que les fumiga la escuela, que les fumiga la casa y que los contamina. Les contamina los alimentos, el agua, la piel, el aire. Las publicaciones internacionales de hace muchos años, ya por lo menos 20, están alertando sobre esto. Alteraciones en salud reproductiva, bajo peso al nacer, pérdida de prematurez, pérdida de embarazos, defectos del tubo neural, oculares, faciales, defectos del desarrollo neurológico, alteraciones cognitivas, mayor riesgo de tener autismo en las poblaciones fumigadas. Es interesante cuánta prevalencia de autismo hay y de discapacidad intelectual en los niños. Efectos asociados a disrupción endocrina, trastornos respiratorios, alérgicos, aumento de prevalencia de linfomas, de Parkinson. Y en nuestro país, los que empezaron a alertar esto son los médicos del Pampa Gringa, de los pueblos fumigados, que empezaron a notar los cambios que había en sus poblaciones. Empezaron a ver que había más... 4 minutos. Que había más trastornos del crecimiento intraútero, que había más trastornos reproductivos, defectos funcionales de todo tipo, endocrinos inmunes, en los chicos expuestos, ya sea en las mamás como en los recién nacidos, que durante el resto de la vida, y uno de los datos más impactantes es el aumento de la prevalencia de cáncer. En la provincia de Santa Fe, desde hace años, la universidad de la cual soy egresada, la Universidad Nacional de Rosario, hace campamentos sanitarios para el último año de los alumnos de medicina y van a los pueblos de la Pampa Gringa de Santa Fe, y en esos campamentos se relevan los datos de la salud de las poblaciones. ¿Y qué encontraron? Miren, la incidencia de cáncer en Argentina para 100.000 habitantes es de 217 en promedio. En esas zonas es casi el doble, casi 400. ¿Bien? ¿A qué se debe? ¿Qué cambió? ¿Cambió la genética? ¿Qué cambió? Hay un cambio en la cantidad de tóxicos que se vierten. Y también tenemos investigaciones como de científicos, Andrés Carrasco, argentino, obviamente ha sido realmente una personalidad muy importante, lo hemos perdido hace pocos años. Él fue uno de los primeros en demostrar que pequeñas cantidades de glifosato en los cursos de agua, ni siquiera los que se fumigan, sino los que quedan en el agua después de que pasen las fumigaciones, altera el desarrollo de ciertos vertebrados, de ciertos animales, en los cuales empieza a ver que hay defectos del tubo neural, que le falta un ojito, que no se desarrolla el sistema neurológico comparado con el que no tiene ningún pesticida que le está influyendo en su desarrollo. O sea, hay una alteración en el desarrollo embrionario que desencadena muerte celular y alteraciones que después no son fáciles para poder revertir y muchas veces no son compatibles con la vida. Delia Ayaza, que es una profesional cordobesa, va a estar dentro de los panelistas de este encuentro, de este congreso. Ella tiene trabajos muy interesantes en la alteración genética. Fíjense cómo se altera, cambios genéticos en poblaciones expuestas a pesticidas versus poblaciones no expuestas. Esos cambios genéticos están en las células. ¿Qué significa? Hay disrupción del ADN. Se rompen los núcleos. Este famoso estudio Cometa muestra que un núcleo puesto en electroforesis no se debería romper. Cuando hay influencia de los pesticidas, se desgrana. ¿Qué significa eso? Puede llegar a producir efectos en muchísimas situaciones de salud o en la aparición de tumores. El daño alimentario incluso llega a los alimentos. Tenemos agrotóxicos en 38 alimentos básicos según controles rutinarios realizados en el mercado de abasto en los años 2011-2016, por ejemplo. O sea que lo comemos. Y encima seguimos aprobando cosas como el trigo transgénico, que si bien será resistente a sequía, que es una gran cosa, pero también es resistente a un pesticida, que es el glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el glifosato. ¿Okay?
y el trigo es con lo que se hace el pan. O sea que, como bien dicen nuestros científicos que se pusieron de acuerdo para este manifiesto, nos están envenenando el pan. La legislación, avísenme con el tiempo si estoy bien, la legislación argentina tiene una ley de ambiente que dice... ¿Sí puede ir cerrando, por favor? ¿Puedo ir cerrando? Bien. Entonces, no me detengo en la legislación. Nos falta legislación, pero tenemos por muchísimas, digamos, derecho internacional, derechos humanos, derecho al ambiente, muchas cuestiones que nos autorizan a usar el principio precautorio, pero hay una realidad, y es la realidad de que quienes toman decisiones no escuchan al mundo científico. ¿Bien? ¿Por dónde seguir? Los movimientos socioambientales están consiguiendo los pocos cambios que se consiguen, como alejar la distancia de las fumigaciones de los poblados, y es algo. Necesitamos cambiar los patrones de producción y de consumo. De hecho, consumir menos carnes ayudaría. Propuestas y alternativas, voy a ir cerrando. Entre todas las propuestas y alternativas, ¿qué valoramos? El valor de lo común y el valor de la relacionalidad. La agroecología es una de las nuevas modalidades de cultivo de las cuales se va a hablar en este congreso, y hay un especialista para eso, Javier Sousa Casariño, que hablará del tema. Está promocionando nuevas maneras de producir sin químicos y sin daños a la salud. Y la bioética. Es hora de que reflexionemos sobre lo que hacemos, porque hemos crecido mucho en conocimiento, pero no hemos crecido tanto en reflexionar acerca de eso. Tenemos que entender la salud como una sola, no solamente la salud humana, sino la salud ambiental, una sola salud. La naturaleza tiene derechos y estamos empezando a reconocerlos, y es importante en los cálculos económicos que se introduzcan los costos de la naturaleza, y eso lo dice la justicia ambiental, la justicia reparativa, la ecología política, en lugar del bien común. Y una de las construcciones más paradigmáticas que tenemos en Latinoamérica, que es el paradigma del buen vivir. ¿Qué nos dice? Aprendamos a generar mejor convivencia, que significa convivir entre humanos y no humanos. Y desde la bioética, los que me van a seguir seguramente van a apoyar mucho más, van a tener mucho más para discutir sobre esto, pero aportar a la protección de una vida concebida en perspectiva ecocéntrica, comunidad de vida, relacionalidad, redefinir el progreso, conciencia de los límites, respetar los derechos de la naturaleza, los principios de prevención y precaución, nuestra responsabilidad por los que vendrán, la ecología de saberes, revalorizar los conocimientos ancestrales, enfoque desde el cuidado, otra relacionalidad, como dijimos, paradigmas nuevos que necesitamos incorporar a nuestra vida, una espiritualidad ecológica, también de eso Laudato Si nos da muchísimas indicaciones, la mirada de las víctimas, que es una mirada que hemos trabajado en especial con nuestro grupo en la universidad. Si partimos desde las víctimas, todos quedan incluidos, y seguramente necesitamos otra perspectiva, cognitiva y seguramente también espiritual. Creo que a eso estamos llamados, es mucho lo que puede aportar la bioética, no solo a la reflexión. Yo insisto en que la bioética debería ser también una disciplina comprometida y de alguna manera hasta militante en la causa de los que necesitan también el apoyo de los científicos y de las universidades para estas luchas de reivindicación de la realidad y de la verdad en cuanto a defender nuestra salud social, ambiental y humana. Estamos integrados en una sola salud. Les agradezco de escucha. Muchas gracias, doctora, por esta ilustrativa presentación, no solo de las consecuencias, sino también de la llamada de alerta desde una reflexión bioética a moverse a la acción comprometida, como dice. Damos paso ahora a la presentación de la doctora María Marta Cuneo, que va a tratar el tema de bioética global, el desafío de la fidelidad al origen. La doctora María Marta Cuneo es también hermana misionera redentorista, médica por la Universidad de Buenos Aires, profesora universitaria en medicina en la Universidad Católica de Salta, licenciada en filosofía igualmente por la Universidad de El Salvador, en Argentina, doctora en teología moral con especialización en bioética
por la Academia Alfonsiana y la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Profesora de la Universidad Católica Argentina y coordinadora general del Comité de Bioética Clínica del Hospital de Niños de Buenos Aires, doctor Ricardo Gutiérrez. Es igualmente miembro del equipo coordinador de MOR-AR, proyecto de teólogos moralistas argentinos, y miembro de la Subcomisión de Ética de la Sociedad Argentina de Pediatría. Igualmente tiene varias publicaciones en temas bioéticos. Es difícil escoger cuál de todos. Pongo aquí el primero, la limitación del esfuerzo terapéutico en terapia intensiva neonatal, el caso de los extremadamente prematuros, publicada por la prensa de la Universidad Lateranense. Tiene la palabra, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí también es un gusto poder compartir este espacio. Agradezco la invitación. Y bueno, con todo esto que nos ha dejado la doctora Mónica, precisamente en este pequeño espacio vamos a hablar de la temática de qué paradigmas para esta realidad, ¿no? Y lo vamos a hacer desde la bioética, ¿no? Realmente es una realidad que nos toca muy profundo, y precisamente, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer yo vengo del ámbito también de la medicina, ¿no? Desde donde en nuestro Comité de Bioética del Hospital de Niños, donde, bueno, la bioética, diríamos, es la bioética que todos conocen, que es un poco esto que decía el doctor al principio, la bioética, diríamos, del paradigma biomédico, del ámbito hospitalario, centrada en poder resolver las problemáticas y los dilemas que se van presentando en la práctica diaria, y que, diríamos, también se proyecta en la formación y en la educación de aquellas carreras, de aquellos servicios en la sociedad que tienen, diríamos, relación precisamente con estas situaciones dilemáticas, problemáticas, que nos llevan precisamente a tener que decidir desde un aspecto médico, especialmente en el ámbito de la salud, de la enfermedad, en el ámbito de la vida, de la muerte, ¿no? Pero estas carreras, diríamos, estos lugares también de profundizar esta bioética desde este paradigma, que la toman también carreras como, bueno, todas las de la salud, el derecho, y también la teología como la bioética teológica, ¿no? Parte de la teología moral, si bien en la teología la bioética no con este nombre, pero sí siempre estuvo representada a través de la ética de la vida, ¿no? Pero bueno, nosotros en esta pandemia que estamos viviendo, esta bioética con esta impronta, con este paradigma desde el punto de vista de la clínica, nos ha dejado, diríamos, ha estado al rojo vivo precisamente porque ha tocado decidir la limitación de recursos, la limitación del recurso humano, la vulnerabilidad, decisiones extremas como por ejemplo el dilema de la última cama, el derecho al último adiós, la posibilidad de tener, diríamos, la atención que cada persona pueda tener la atención que necesita, o también la licitud de ciertos caminos a la hora de la investigación con seres humanos, el recurso, el precio, el lugar de los laboratorios, o sea, todo eso se ha desarrollado en esta pandemia, ha salido, diríamos, como un desafío para la bioética, que es la bioética, digamos, como la conocemos todos, la bioética, diríamos, que trata de esas situaciones de decisión en el extremo de la vida, temáticas como la eutanasia, el aborto, etc. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿esa es la bioética que se pensó desde el inicio? Esa es la bioética, diríamos, que en el origen suscitó la necesidad de una disciplina que trate estas problemáticas. Esta fue, diríamos, la inspiración primera. Bueno, en esta primera parte vamos a ver cómo fue esto de la inspiración primera. Y que vamos a ver que hay diríamos, hay intuiciones que hoy, en esta situación que acaba de presentar la doctora Mónica, es necesario volver a rescatar y volver a reeditar con los desafíos que esto nos suscita, con esta realidad nos suscita. Hasta hace poco tiempo enseñábamos una cosa, hace 7 años, 8 años, pero
en realidad esto ya fue, este autor se empieza a salir a la luz como una perla escondida en el tiempo, un teólogo, un pastor protestante, filósofo además, que en el año 1927, en la revista Cosmos, que era la revista biológica de aquel momento más importante en Alemania, Fritz Haar, edita un artículo que presenta por primera vez en la historia, y es el primer registro que se tiene, de la propuesta de una ciencia, de una disciplina, que él denomina bio-ética, ¿no? Que entiende como un análisis, así lo titula el artículo, de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas, ¿no? Y él piensa que tiene que haber un balance entre la necesidad que tiene de vivir el ser humano y el respeto por todo lo demás que lo va a rodear, ¿no? Entonces, fíjense esto, en el año 1927, y es más, él va más allá de esto. Aquel imperativo categórico kantiano, diríamos, le va a abrir el horizonte, y él propone un imperativo categórico bioético, y propone en el año 1927, respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo, y trátalo de ser posible como a un igual. O sea, diríamos, esa intención, ese fin de poder tratar a todo ser viviente como con respeto, ¿no? Él siempre habla y en ese artículo, y a su vez en los escritos que después siguen, que no son muchos porque no tenía ni mucha salud ni mucho presupuesto, ¿no? Por eso queda en el olvido, y se hace justicia recién hace 10 años, 15 años atrás. Él busca un equilibrio, o sea, todo ser viviente necesita abastecerse, necesita vivir, y para esto necesita de los otros, pero esto con equilibrio, sin devastación, va a decir. Si a nosotros nos llega este otro origen de la palabra bioética, que es a partir de Potter. Él es un doctor en bioquímica, es un investigador tanto en la clínica como en investigación pura en oncología, y él ve desde su experiencia en la biomedicina de que es necesario una ciencia que él llama bioética, precisamente, que ayuda a la supervivencia, ¿no? Va a decir así: la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría, que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Un conocimiento que me enseñe cómo usar todo lo que conocemos, lo que la ciencia va conociendo. Dicho, después lo va a decir la Congregación para la Doctrina de la Fe en Donum Vitae, va a decir una ciencia con conciencia, un conocimiento que me enseñe a manejar el conocimiento. ¿Para qué? Para la supervivencia. En esta época de este autor, en su principio, su inicio, esto es en el año 70, el artículo lo saca en el 70, y el libro, Un puente hacia el futuro, lo saca en el 71, diríamos, tiene una impronta más de la supervivencia humana, o sea, es más antropocéntrica. Y él, viniendo de una ciencia que es más bien mecanicista, y es una ciencia que se caracteriza también precisamente por ser positivista extrema, conectarla de alguna manera con las humanidades. O sea, esas dos culturas, las ciencias naturales y las humanidades, los valores, un componente axiológico para poder trabajar en la ciencia. Y así es como, diríamos, él propone esta palabra bioética, un puente para el futuro. En esta etapa de su vida, todavía bastante antropocéntrico. Él va a decir: el instinto de supervivencia no nos basta, necesitamos una ciencia de la supervivencia. Y esta tiene que comenzar con una nueva clase de ética, la bioética, precisamente para lograr esa intuición que tiene también de una necesidad de equilibrio, de esta relación del ser humano con el medio. No podemos pensar al ser humano solo. Y la bioética que hoy conocemos en realidad viene porque 6 meses después de haberse publicado aquel libro, un autor, Helliger, que había participado de aquellos 100 especialistas, era médico obstetra, especialistas que Pablo VI convoca para hablar de la temática de la humana evite, él, diríamos, un poco decepcionado por el resultado, porque no era saben ustedes que esa comisión tuvo sus líneas, 6 meses después toma esta palabra y la concretiza en una casa de formación, la concretiza en una proyección social, en un proyecto,
que fue el Kennedy Institute. Esto que, diríamos, es el que aplica, o sea, tiene otra concepción de la bioética. La aplicación de una ética de la vida, pero, diríamos, como un lugar de interacción entre la medicina, la filosofía, la teología, el derecho, aplicado a las temáticas biomédicas, las temáticas clínicas como la conocemos hoy, ¿no? Claro, Ferrer va a decir, hay algunos factores que han determinado que también esta concepción de lo que es la bioética más limitada al campo digamos, de lo clínico, se haya digamos, impuesto, ¿no? Entonces, él va a decir, primero, estaba en un lugar estratégico, ¿no? O sea, trata los temas, los dilemas éticos del momento. En ese momento, hacía poco que había aparecido la reanimación cardiopulmonar, el desarrollo de la asistencia respiratoria mecánica, la posibilidad del retiro, la terapia intensiva desarrollada, la terapia intensiva neonatal. Apareció también lo que era la posibilidad de retirar un respirador, el concepto de eutanasia, etc. Entonces, esos son los temas que él va a tratar, y en esos temas, diríamos, que le fueron cercanos a la gente de los 70-80, ¿no? Después estaba localizado en Washington, donde estaban las decisiones políticas, legislativas, entonces fue tomando fuerza. Además, se desarrolló en este ambiente académico, que este instituto forma parte de la Universidad de Georgetown, que es diríamos, una institución católica, con la tradición jesuita, con toda la tradición de la filosofía de Occidente, diríamos, donde puede interactuar con la cátedra de medicina, la facultad de medicina, la facultad de filosofía. Eso le dio mucho fundamento y un lenguaje que era muy entendible para los médicos, para los políticos de la época, ¿no? Y el hecho de estar sentado en Washington, donde se tomaban las decisiones políticas, donde se iban haciendo las nuevas normativas, donde se presentaban los juicios, donde se iba haciendo una legislación para estas temáticas, hizo que esta forma de entender la bioética se impusiera sobre la anterior, y la anterior quedara en el olvido, ¿no? Entonces, la bioética pasó a ser una especialidad médica, y ese fue el paradigma que se impuso, ¿no? Una bioética para la solución de dilemas éticos, en general en la urgencia, con una asistencia, o sea, abocada a la asistencia sanitaria, a la investigación médica. Ese es el paradigma que se impone, y ese es el paradigma que hoy está vigente, pero, decimos, desde hace un tiempo, ¿no? Hay un querer volver a esto que pensaba Potter, ¿no? O sea, ¿qué era lo que quería Potter? Cambiar el paradigma, o sea, pensar en la racionalidad científica, técnica, ¿no? O sea, que él decía, detrás de todas estas problemáticas que se nos dan en la práctica diaria y que se nos presentan a nosotros en la vida de las personas, hay una sociedad industrializada, hay una sociedad tecnificada que no sabe manejar el conocimiento que fue adquiriendo, ¿no? Entonces, hay un concepto equivocado de progreso que está siendo nocivo sobre la calidad de vida, no solamente del ser humano, sino del planeta, y que está trayendo consecuencias ambientales y de distribución de recursos, que hay que verlo. O sea, ese era el objetivo que tenía Potter, ¿no? O sea, comulgaba un poco con esto de Einstein, vivimos en una época de grandes descubrimientos, pero finalidades confusas. O sea, el hacia dónde, un poco también lo que decía la doctora Mónica, o sea, el pensar, reflexionar, qué es lo que se hace, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, esto no termina solamente en pensar en una forma abstracta, sino también con una injerencia significativa en la vida. Eso es lo que Potter quería, que transformara la realidad. Él escribe incluso un credo, ¿no? Entonces, donde dice, digamos, como un juramento, un compromiso, ¿no? Que dice, trabajaré con otros, me uniré en un movimiento mundial que haga posible la supervivencia e implementación del desarrollo de la especie humana en armonía con el medio ambiente natural. 1971. Y en el 88 él escribe este libro, que por primera vez se le adjudica a la bioética un adjetivo nuevo, bioética global. Que lo que quiere este autor, que diríamos, está relacionado con el origen, si bien Hart es el primero que se registra que ha hablado de bioética, y con este mismo significado, Potter lo que quiere es volver al significado original de la bioética, que sea una bioética global, no solamente antropocéntrica,
sanitario-céntrica, médico-céntrica, sino global, que toda la vida planetaria esté abrazada por esta concepción de la bioética, precisamente para poner la racionalidad humana al servicio de toda la vida, ¿no? Él invita a los bioeticistas precisamente a pensar en las consecuencias de las decisiones que se toman a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Las consecuencias no son solamente las que se miren a corto plazo. Él estaba muy de acuerdo con Leopold, que fue un ecólogo, un ambientalista y también un silvicultor, que decía que la especie humana no solo será capaz de sobrevivir si el ecosistema que la integra y contiene es capaz de reponerse y sobrepasar la violencia ejercida por la explotación económica del ser humano en el tiempo, ¿no? Bueno, esta concepción del inicio, digamos, esta intuición del origen, ¿no? Es lo que hoy es necesario volver. Este paradigma es necesario rescatar para toda la bioética, ¿no? Para toda la bioética. Volver a repensar esta mentalidad científico-técnica, ¿no? No solamente en una bioética global separada de la bioética médica, no, porque también a la hora de las resoluciones y de los dilemas que están sucediendo en este momento en nuestros hospitales y en nuestros ámbitos sanitarios, tienen que ver con esta concepción global de la bioética, y una concepción global también del ser humano, ¿no? Y también entender que la ciencia no es neutral, ¿no? Como se vea, o sea, con optimismo y hasta con ingenuidad, ¿no? O sea, o porque sea científico ya tiene una bondad axiológica in se, no, nada que ver, ¿eh? O sea, todo es guiado al bienestar de todo el planeta, y al bienestar también, el discernimiento, hay que hacer el discernimiento de lo que realmente ayuda a la felicidad del ser humano en su concepción planetaria, ¿eh? Hoy la función de puente de la bioética es precisamente unir esta bioética médica con una bioética medioambiental, y queda en evidencia con todo lo que la doctora Mónica acaba de decir. No se puede entender al ser humano, diríamos, sin conexión con un sistema, primero con un sistema familiar, con un sistema comunitario, con un sistema de un pueblo, con un sistema de una nación y con un sistema del medio ambiente, ¿no? Es parte integrante de ese sistema, ¿no? Entonces, precisamente hay que volver a este paradigma, ¿no? Que sea realmente un puente entre ciencias, que aprendamos a usar el conocimiento que tenemos. Y también incluso el concepto de salud, el concepto de salud. Hoy tenemos también, vuelvo, o sea, hablando de esto que decía la doctora Mónica, o sea, volver a rescatar una concepción relacional del ser humano, ¿no? Una concepción sistémica, en íntima unión con el medio ambiente, del cual es parte, ¿no? Del cual depende. O sea, no podemos concebir al ser humano como a veces también lo concibe, diríamos, la medicina incluso, ¿no? El concepto de ser humano que está detrás a veces de la médica, de la concepción médica es el organismo cerrado, acabado, autosustentable. Podemos entender la relación huésped-agente cuando estudiamos una patología, o cuando estudiamos la injerencia de una infección, cómo se relaciona, pero no, es todo relación, el ser humano es relación, y esto tiene que ver con la antropología filosófica y la antropología teológica, ¿no? Esa concepción del ser humano como, no sé, o incluso el concepto de persona, ¿no? ¿Cómo lo repensamos, cómo lo aplicamos, cómo lo enriquecemos, ¿no? Todavía seguimos pensando muchas veces la ciencia desde la persona como sustancia individual de naturaleza racional, cuando eso tiene que abrirse, cuando eso tiene que permeabilizarse. Lo relacional hoy es esencial. Diríamos, las antropologías están tirando datos que no podemos dejar diríamos, de aportar, de enriquecer. La física 5 minutos. Gracias. La neurociencia, eso tiene que ser incluido. Incluso, ¿qué concepto de persona trabajamos en la bioética teológica? ¿Qué personalismo trabajamos en la bioética teológica, ¿no? O sea, hasta, no sé, desde la teología del relato de la creación, los dos relatos, que son dos teologías distintas, pero los dos relatos hablan, diríamos, desde un lenguaje mítico simbólico, queriendo expresar que el ser humano es parte de la tierra, como decía recién la doctora Mónica, citando a Laudato Si, ¿no?
Y los dos relatos dejan claro que no somos dioses, que el cosmos nos precede, la Tierra nos precede, la Tierra nos fue dada, la Tierra no nos pertenece, y somos parte de esa Tierra. Y si hay un gobierno que se da, precisamente es porque luego de ser imagen y semejanza, hay una libertad y una responsabilidad que ejercer, hay una racionalidad pensante que hay que ejercer, y que sirve, no destruye. Estamos puestos y estamos aquí para cuidar y cultivar el jardín, ¿no? Esto entonces, ¿cómo optar, en dejarnos enriquecer incluso el concepto de naturaleza humana, ¿no? Y hacer una antropología, una antropología filosófica, una antropología teológica, relacional, sistémica, personalista, pero enriquecida, ¿no? Que ese realismo aristotélico tomista también haga pie y que se deje enriquecer por esta dimensión relacional, de la persona social, sistémica y siempre en red. Para terminar, Juan Alberto Lecaros, que es de la Universidad del Desarrollo en Chile, propone como principio de la bioética global el principio de responsabilidad como cuidado del ser vulnerable, ¿no? Él toma mucho de Jonas, ¿no? de este principio de responsabilidad, pero como cuidado del ser vulnerable. Piensa que este principio es el que sustenta una bioética global. Y va a decir que es importante que esta bioética global se piense desde un cambio de paradigma también del tejido social. Y él propone lo que él llama una ciudadanía ecológica, ¿no? O sea, que supere el modelo de ciudadanía tanto de lo liberal y republicano, ¿no? Y que no se sustente tanto en los derechos que tengo, sino en las obligaciones, porque va a haber deberes no recíprocos. Las obligaciones las crean los deberes no recíprocos. No recíprocos a quien no me puede contestar con otro deber, porque es vulnerable, porque está vulnerado, porque todavía no nació las generaciones futuras, o porque es una entidad no humana. Entonces, más de obligaciones que de deberes, ¿no? que la esfera pública tiene importancia, pero la privada también, porque lo que yo haga en mi vida privada, consumo, etcétera, tiene impronta sobre mi ciudadanía, y que no esté solamente fundada en la justicia, sino también en el cuidado y la solidaridad. Él habla de una ciudadanía ecológica que también es ciudadanía cosmopolita, porque la pertenencia no es a mi nación, sino la pertenencia al mundo, ¿no? Entonces, para terminar, llega la hora de seguir educando en esta bioética global, en una alianza entre el ambiente y la humanidad, ¿no? Para poder respetar y respetar este frágil tejido de la vida, y para terminar, parafraseando a Laudato Si, ¿no? Una conciencia global una bioética global que sea conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua, de un futuro compartido por todos, conciencia básica que permita el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida, y que suma el desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. El paradigma de la bioética global es un paradigma de sanación planetaria, y a eso hoy la bioética tiene que aportar, ¿no? Un proceso de salud y sanación, porque acá hay enfermedad, un proceso de sanación planetaria en comunión, en comunidad y en diálogo epistemológico con todas las ciencias y con el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, damos ahora la palabra al doctor Luca Valera, que nos presentará como tema la ciencia de la supervivencia y la propuesta de Commoner, que es cuidar a la vida, cuidar al futuro. Pero antes haré una breve presentación de su semblanza. El doctor Luca Valera cursó estudios de filosofía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, doctor en bioética y filosofía por la Universidad Campus Biomédico de Roma, con una tesis sobre el tema de la ecología humana en el ámbito de la ética ambiental, precisamente, profesor de antropología médica en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Roma, y de ecología humana y sustentabilidad en la Universidad Campus Biomédico también de Roma.
Desde septiembre de 2015 es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también dirige el Centro de Bioética. Y es autor de varios libros, menciono solamente el último, Global Changes, así como de 80 artículos y capítulos de libros sobre el tema de la ética ambiental y de la bioética. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Quiero agradecer a Lucio Florio por haberme invitado en esta conferencia importante, y veo ahí algunos amigos también en el público, así que muy agradecido de poder estar acá, compartir con ustedes. Voy a tratar de hablarlo no más que 20 minutos. Mi propuesta, la verdad que digamos es muy consistente con lo que dijo Mónica, lo que dijo Marta, así que estamos, digamos, en la misma línea más o menos, algunas cosas justamente porque ya la dijeron ustedes, así que voy a ir muy rápido. Lo que quiero presentarle un poco hoy es justamente la ciencia de supervivencia. Van a ver que es básicamente la idea de Potter que ahora se acaba de presentar. Voy a presentar un poco cuál es el status questionis sobre el tema de la intervención del ser humano en el medio ambiente, y recuperar la propuesta de Barry Commoner, grande ecólogo, digamos, uno de los primeros que justamente empezaron la ciencia ecológica así como se conoce hoy en día, y sus 4 principios, mostrar cómo sus 4 principios pueden tener todavía, digamos, algo de actualidad hoy en día para poder cuidar al ambiente. Justamente hoy en día estamos en la época de los desafíos globales. Se mencionó justo ahora el libro que editamos con un ecólogo de acá de la Católica, Global Changes, cambios globales, ¿no? Estamos en la época así llamada del antropoceno. Habría que ver si este término tiene sentido o no. Lo que básicamente dice el antropoceno, efectivamente, que hemos llegado a punto de inflexión grande en la biosfera debido a la intervención tecnológica potente del ser humano. Y esto es lo que marca esta nueva era geológica. Bueno, entonces si el problema principal es el problema de la intervención humana en el ambiente, ahora le voy a dar un poco el status questionis sobre el tema, tratando un poco de hacer esta, digamos, esta presentación breve, un esbozo un poco de lo que, de cómo son las distintas posiciones con respecto a la intervención tecnológica del ser humano en naturaleza, ya que hemos dicho que efectivamente el antropoceno se caracteriza por esta grande intervención. Entonces, yo diría que hay 3 enfoques principales que se usan para resolver el problema de una intervención excesiva del ser humano en la naturaleza, con todo lo que esto conlleva, el cambio climático, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Bueno, la primera es el así llamado optimismo tecnológico o tecnofix. La segunda, la crítica radical a la tecnocracia, que está por todos lados en este momento. Y el tercero, como siempre, digamos, se presentan siempre como 2 vías muy radicales, dos soluciones muy radicales y opuestas, para presentar al final una solución un poco más mediana, y yo lo llamé el enfoque prudente, ¿no? Que valora la tecnología sin despreciarla totalmente, pero dice que la solución no viene solamente de la tecnología. Así que les voy a presentar más o menos estos 3 enfoques rápidamente. El primero, el optimismo tecnológico, así llamado tecnofix, es decir, la posibilidad de solucionar un problema que la misma tecnología ha creado a través de la tecnología misma. Y, por ejemplo, las soluciones de geoengineering básicamente van en esta dirección. Es decir, ya que hemos cambiado radicalmente, digamos, el planeta, hemos perdido biodiversidad, etcétera, tenemos que intervenir de nuevo tecnológicamente para poder solucionar ese mismo problema. Y ahí se dice, el optimismo tecnológico es omnipresente en nuestra sociedad, pero difícilmente está justificado. De una forma u otra, se nos asegura repetidamente que una tecnología más eficiente resolverá el problema. Al final, lo que se hace con este enfoque es desplazar siempre el problema un poco más allá. Es decir, digamos, si esta tecnología todavía no ha funcionado, vamos a ver si la próxima funcionará, creyendo un poco en la bondad tecnológica, en la bondad de la tecnología, y desplazando el problema hacia el infinito, que sería un infinito malo, efectivamente. Y ahí, bueno, Barry Commoner, empecemos a adelantar un tema que vamos a retomar al final. Barry Commoner con este
principio, segundo principio que fue retomado desde hace poco tiempo, estaba muy de moda después de lo que pasó en la ciudad de Jacobina, en Brasil, con el tema de la modificación de los mosquitos y los Gene Drive System. Vamos a ver después qué es eso. Y dice Barry Cohen, el resultado a menudo catastrófico dan una fuerza considerable a la opinión de que la naturaleza lo sabe mejor. Entonces, cualquier intervención del ser humano, igualmente, digamos, ya que el ser humano no tiene todo el panorama completo, va a ser una intervención que va a crear más problemas, va a generar nuevos problemas. Se llama heterogénesis de los fines. Entonces, este optimismo tecnológico, como podrán entender, sobre todo en ámbito de ética ambiental, digamos, no tiene muchos seguidores, muchos sostenedores, porque efectivamente, digamos, confía plenamente en nuevas y mejores tecnologías para solucionar los mismos problemas que la tecnología misma ha creado. Por otro lado, hay una posición que parte justamente del optimismo tecnológico y que critica radicalmente a este enfoque tecnocrático, ¿no? Que critica básicamente digamos, esta frase, more technologies for better solution, ¿no? No podemos solamente, digamos, enfocarnos en nuevas y mejores tecnologías para solucionar el problema, porque sabemos efectivamente lo que conlleva como problema la tecnocracia. Y el tercer enfoque, que es un enfoque prudente, que está empezando a surgir en ámbito de ética ambiental, sobre todo con el tema de la Earth Stewardship, y ahora voy a hablarle un poco de esto, es decir, el custodio del planeta. Por ahí se mencionó, digamos, Francisco, Papa Francisco, pero bueno, sabemos que ya tanto Benedicto XVI como en Centesimus Annus, San Juan Pablo II, había empezado a plantear el tema de la ecología humana, es decir, miremos sobre todo a nuestras acciones, porque esa es la que podemos cambiar de verdad, ¿no? El enfoque prudente, digamos, el enfoque de stewardship, se enfoca justamente en la integridad personal y los valores fundamentales que pueden orientar mejor nuestras acciones, tal como prudencia, coraje, templanza, justicia, amor o fidelidad, comunionalidad, sencillez, etcétera, etcétera. Y una disposición para llevar a cabo de manera efectiva la administración de todo lo que cabe bajo nuestro cuidado. Por eso el tema stewardship, es decir, custodio o administración. Claramente esto no es nuevo, sobre todo en la teología católica, porque sabemos bien que en los primeros capítulos de Génesis ya está este mandato como de Dios al ser humano. Entonces este enfoque sostiene que arreglar tu fix justamente el medio ambiente o el clima mediante la tecnología, la finanza o legislación no es necesario, pero no es suficiente. También se necesitan enfoques éticos. Es decir, por acá no hay con respecto a la posición, con respecto a la tecnología, no hay un enfoque ni tecnófobo ni tecnófilo. Es decir, la tecnología es un medio justamente que puede servirnos para, digamos, solucionar el problema, pero nosotros tendríamos que enfocarnos en otras cosas, es decir, en nuestras virtudes o capacidades que tenemos. Por eso, digamos, este enfoque se acerca mucho en ámbito de ética ambiental a los enfoques de Environmental Virtue Ethics, es decir, la ética ambiental de las virtudes, ¿no? Por eso el punto, y ahí, bueno, se mencionaba Jonas, el punto no es, digamos, ver el problema ecológico como un problema solo externo al ser humano, sino entender que la crisis ecológica es una crisis existencial, sobre todo humana, y por eso hay un vínculo muy radical entre el ser humano y el ambiente. Ya se mencionó antes el tema del oikos. Yo acá voy muy rápidamente mostrando cuál es la raíz del problema. Todos lo sabemos, ¿no? Es decir, que entre el ser humano y el ambiente hay un vínculo muy radical. Y acá los primeros que hablaban de Human Ecology, también los sociólogos, Gerald Martin, que fue el primero a hablar de Human Ecology en ámbito, digamos, de ética ambiental, decía justamente que hay intercambios radicales entre el sistema social humano y el ecosistema, ¿no? Y entonces ahí tenemos que verlo un poco como un todo. Y lo que está saliendo de algunos justamente estudios en ámbito de ética ambiental es esta idea de la Earth Stewardship, es decir, partir de esta conexión. Ya se mencionó antes, y este es justamente el primer principio de la ecología, lo vamos a ver después con Barry Commoner, ¿no? Todo está interconectado, de esta interconexión radical entre el ser humano y el ambiente. No existe un ambiente si no existe un ser humano, y al revés, y desde ahí empezar a mirar el problema a partir de esto.
Por eso lo que es necesario, como ya se mencionó, justamente estoy repitiendo un poco lo que se dijo, está muy, digamos, vinculada a nuestra presentación, ¿no? Por eso, digamos, cuando en la segunda mitad del siglo pasado, de los años 60 en adelante, Potter justamente en el 70-71 plantea este tema de la ciencia de la supervivencia, pero bueno, Jacob Monner en el 62, se había mencionado Fritz Jarrer en el 27, etc. O sea, toda esta, bueno, esta segunda parte, sobre todo del siglo pasado, ha sido digamos, un momento muy importante para tomar conciencia de la posibilidad destructiva del ser humano. Después sabemos de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Ahí el ser humano empieza a tomar conciencia de su capacidad también destructiva. Por eso el mismo Potter hablaba del ser humano como un cáncer para el planeta, ¿no? Él que estudia justamente el fenómeno del cáncer, ¿no? Y entonces ahí Potter dice, bueno, necesitamos de una ciencia de la supervivencia, es decir, de, como ya se mencionó, un conocimiento de cómo usar el conocimiento. ¿Por qué? Porque está surgiendo otro conocimiento que era problemático, decía Potter, es decir, el conocimiento peligroso, ¿no? Hay un conocimiento peligroso, el ser humano por primera vez se da cuenta de su desnudez, se da cuenta de su peligrosidad, se da cuenta de que lo que él mismo ha creado puede ser, digamos, puede tener efecto negativo con respecto al planeta, y por eso trata de plantear soluciones. Y de Potter sale la bioética, y en esos mismos años sale de muchos otros el tema justamente de la ecología profunda con Arne Naess, 3 años después, u otros justamente que están planteando enfoques parecidos. Ahí sabemos que 72 hay digamos, declaraciones, informes importantes sobre el tema de la sustentabilidad. Es decir, era un periodo muy rico para todas estas investigaciones y se estaba pensando justamente cómo solucionar este problema. Necesitamos de una ciencia para sobrevivir en este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos, digamos, podemos destruirlo. Y dentro de esto surge justamente el tema de la stewardship, es decir, la posibilidad de custodio del planeta. Como saben bien, todo el enfoque, digamos, de ética ambiental parte, ya se ha mencionado, ¿no?, de un primer principio, que la ética ambiental tiene que ser no antropocéntrica. ¿Ok? Digamos, lo que sostiene una ética antropocéntrica en el ámbito de ética ambiental, digamos, ya no caben, digamos, dentro del debate actual. Y se dice que el antropocentrismo surge, bueno, eso lo publicó en el 67 Lynn White Jr. Con este artículo muy famoso en Science, dice que las causas de la crisis ecológica están en el antropocentrismo, es decir, en la tradición judío-cristiana, ¿no? En Génesis 1, 26, 30, donde se dice que el ser humano tiene que dominar al planeta y a las otras especies. Por eso parece que hay como una cierta, digamos, idea común, y la dice Claire Palmer, una de las famosas, digamos, estudios de ética ambiental, que el custodio del mundo natural, ya sea cristiano o no, sigue siendo profundamente antropocéntrica y poco ecológica, ya que legitima y fomenta un mayor uso humano del mundo natural. Es decir, el ser humano no logra quitarse de encima esta idea de que tiene que usar al planeta como si fuera un almacén donde saca todos los recursos, etc. ¿Es correcta esta visión de la stewardship? Y sobre todo, ¿es necesario plantearlo de esta forma binaria, antropocéntrico o no antropocéntrico, o biocéntrico o ecocéntrico? Primero yo digo que, bueno, no lo digo solo yo, pero que la interpretación, digamos, de este paso bíblico está equivocada, evidentemente, porque tampoco la Biblia dice que, digamos, tiene un enfoque antropocéntrico, ¿no? A lo mejor podría ser teocéntrico. Justamente, digamos, a este paso de Genfi que me gusta mucho, que dice que ahí en el centro del jardín, efectivamente, no estaba el ser humano, ¿no? También eso es importante a nivel, digamos, de conseguir el espacio, ¿no? Cuando Dios ahí en el Edén, digamos, no es que en el centro del jardín mete el ser humano y dice, mira, haz lo que quieras de todo. No, porque en el centro del jardín está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no es el ser humano el centro de todo. Por eso la razón del antropocentrismo no está en la Biblia, tal como dijo Lynn White, digamos, creó un cierto debate, esta posición fue acogida por muchos, pero creo que es bastante superficial, ¿no? Y ahí, bueno, sabemos que hay muchos también, digamos, teólogos o padres de la iglesia, etcétera, que justamente digamos, plantean otro enfoque. San Francisco es uno de ellos. Y de hecho, Fritz Jarrer en el 27 decía, para fundar la bioética necesitamos retomar la mirada de San Francisco con respecto a la naturaleza, ¿no?
Ahí, como se ve, bueno, justamente en el centro del jardín está el árbol y no está el ser humano. Es decir, está el conocimiento del bien y del mal, está el árbol de la vida, podría estar Dios, y de hecho Dios siempre está paseando en el jardín, ¿no? Por eso, digamos, el enfoque de la stewardship se ha muchas veces interpretado como dominación, pero yo creo más bien que la idea que está en Génesis y que después, digamos, yo creo que consistentemente retoma tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI y Francisco, es la idea de la responsabilidad hacia el planeta. Es decir, el ser humano tiene ciertos deberes hacia la naturaleza, hacia los demás seres vivos, hacia la familia humana, etc. Y por eso me parece que el enfoque más consistente es el enfoque de la responsabilidad. Y eso conlleva también pensar el planeta, y ahí esta frase ortodoxa de Chesterton es bien interesante, ¿no? Pensar a la Tierra como una hermana, no como una madre. Eso es más consistente también con la visión de San Francisco de Asís. Dice Chesterton, la esencia de todo panteísmo, evolucionismo y religión cósmica moderna está realmente en esta proposición, que la naturaleza es nuestra madre. Desafortunadamente, si considera la naturaleza como una madre, descubres que es una madrastra. El punto principal es esto, que la naturaleza no es nuestra madre, la naturaleza es nuestra hermana. Entonces, digamos, esto también es interesante para pensarlo dentro de una perspectiva, digamos, cristiana, católica, con respecto al ambiente, y también enfocarse en estos primeros pasos de la Génesis y interpretarlo bien. Para pensar un poco más en el custodio o la responsabilidad, ¿no? ¿Qué conlleva este custodio? Conlleva una cierta, digamos, como hemos dicho, una cierta forma de controlar a nuestras acciones, ¿no? Por eso dicen, digamos, los que están planteando este tema del environmental o earth stewardship, el custodio ambiental es la gestión del comportamiento humano que degrada los recursos, valores naturales, no la gestión de la naturaleza. Ese es un paso, me parece, interesante, ¿no? Para demostrar cómo efectivamente lo que el ser humano puede hacer es justamente saber manejar bien sus acciones. Y en esto me parece que esta tercera vía mediana es más interesante porque justamente se enfoca en poder crear comportamiento virtuoso hacia la naturaleza, es decir, lo que nosotros efectivamente podemos hacer. Por eso, digamos, el punto central de esto es la responsabilidad hacia las generaciones futuras, la naturaleza y hacia nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos responsables de todo lo que está al alcance de nuestro poder, es decir, de todo lo que nosotros podemos tocar y modificar, no de otras cosas. Y por eso Beckman sigue diciendo que el custodio es una práctica inherentemente virtuosa, ya que su rendimiento implica la restricción del interés personal y el cultivo de lo que es moralmente importante. Es un papel continuo o relación que se mantiene en el tiempo y requiere de ejercicio de ciertas virtudes morales. Para ser un guardián competente, uno debe poseer y actuar desde disposiciones tales como lealtad, templanza, diligencia, etcétera, etcétera. O sea, el mandato que está al comienzo, es decir, de custodiar y cultivar el planeta, es justamente esto, es decir, el ser humano no es que no tiene que tocar el planeta o la Tierra, estamos acá y cualquier cosa vamos a hacer, dejamos una huella, evidentemente. El punto es qué huella vamos a dejar y cómo vamos a gestionar nuestro comportamiento. Y ahí mismo me gusta siempre retomar esta frase de Arne Naess, donde en este artículo bastante olvidado dice justamente que la criticar el homocentrismo, antropocentrismo, el movimiento ecológico superficial, estamos apuntando a una imagen del hombre como un ser inmaduro con intereses toscos, estrecho y miope. Es una imagen que se adapta bien al tipo de política dominante en la actualidad. Y entonces él también repite muchas veces, acá tenemos una experta en este panel de Arne Naess, más que yo seguramente, donde dice efectivamente lo que necesitamos es un custodio maduro, ¿no? La madurez del ser humano. A eso tenemos que apuntar. Y la madurez apunta también a saber gestionar a nuestras acciones. Vamos ya concluyendo, no quiero quitar demasiado tiempo, me parece que en este enfoque, digamos, para que no sea demasiado abstracto, Barry Commoner en el 62 fue, digamos, una de las personas más importantes porque estaba justamente tratando de plantear los desafíos ecológicos y mostrar cuáles eran las leyes de la ecología que pueden guiar al ser humano. Dice: cuando investigamos cualquier problema ambiental hasta sus orígenes, se revela una verdad ineludible, que la causa fundamental de la crisis ecológica no se encuentra en cómo los hombres interactúan con la naturaleza, sino en la forma que interactúan entre sí.
Y eso me parece que repite otra vez esta idea de que el ser humano, la primera cosa que tiene que cuidar son sus acciones. Esto tiene respaldo también el principio de responsabilidad de Jonas, etc. Quizá Barry Commoner no lo sabía, pero digamos lo que estaba planteando era un poco esta idea. Por eso, pero como se puede de verdad, digamos, de forma concreta, junto a las virtudes que nosotros podemos desarrollar, cuáles son los principios que pueden regir nuestras acciones. Y ahí presento rápidamente, digamos, las ideas de Barry Commoner. Primero, ya les dije, todo está conectado con todos los demás. Esto reaparece también en Laudato Si, etc. Everything is connected to everything else. O hay también, bueno, otra forma, Arne Naess dice everything hangs together. Todo va, digamos, de la mano. Y ahí Barry Commoner dice un simple hecho sobre el ecosistema, todo está conectado con todo lo demás, el sistema se estabiliza mediante sus propiedades dinámicas autocompensantes. Estas mismas propiedades, si se sobrecargan, pueden conducir a un colapso dramático, etcétera, etcétera. Esta parte, digamos, está retomada de su texto que se llama The Closing Circle, que lo reeditaron el año pasado, el 62, pero en 2020 lo reeditaron. Eso se parece mucho a la idea también planteada por James Lovelock, que era una idea científica, la idea de Gaia, que después ha tenido, digamos, alguna influencia también a nivel, digamos, de pensamiento filosófico. Y me parece que va de la mano también con la idea justamente de una bioética global o de una idea de una salud que se está viendo ahora, One Health o Eco Health, es decir, que una idea un poco más, digamos, vinculada entre la salud humana, la salud animal y la salud del ecosistema. Lo estamos experimentando en estos días justamente, quizá la causa de la pandemia justamente es también esto. Y por eso, digamos, hubo una transición también en el sistema de salud que está vinculado a esta idea de Barry Commoner, ¿no? De pasar de una medicina vista solamente, la salud vista solo como ausencia de enfermedad o ausencia de problemas biológicos, justamente hacia una interconexión más grande con los otros seres vivos y con el planeta. Sabemos que muchos factores contaminantes, digamos, también tienen, digamos, consecuencias sobre nuestra salud. El segundo principio, todo debe ir a alguna parte. Estos ya fueron mencionados por digamos, Mónica y Marta, pero voy a retomarlo acá. Todo debe ir a alguna parte. Bueno, acá el ejemplo más conocido quizá son las islas de plástico, ¿no? Estas famosas islas que están en nuestro océano y que son de un tamaño, o sea, son un continente de tamaño de entre 710.000 kilómetros y 17 millones de kilómetros, ¿no? Dicen algunos son más grandes de los Estados Unidos, es decir, en nuestros océanos están estas islas y bueno, dicen algunos que son más grandes que Perú, Colombia y Bolivia. Es decir, un principio que estaba planteando Barry Commoner, y me parece que tiene un cierto sentido, es decir, no pensemos que las cosas desaparecen, ¿no? Sino que todo debe ir a alguna parte. Está claramente, digamos, se retoma acá en la ecología una de las leyes más famosas de la física, es decir, de la entropía. Y por último, o sea, disculpe, la tercera era la ley, ya que le mencioné, es decir, la naturaleza lo sabe mejor, ¿no? Y esto... bueno, un ejemplo de esto es el famoso caso de los mosquitos que fueron genéticamente modificados a través de Gene Drive System y CRISPR. Los mosquitos de Jacobina crearon esta nueva, digamos, modificaron genéticamente los Aedes aegypti, que son los mosquitos que transmiten la malaria, lo modificaron genéticamente para solucionar justamente el problema de la malaria, y hicieron controles a 12, 18 y 30 meses, pero digamos alrededor de los 18 meses vieron que efectivamente estos mosquitos, digamos, que llevaban la malaria no habían desaparecido, sino que se habían de una cierta forma mezclado, hibridado con otros mosquitos que llegaban de otros países. Jacobina está en Brasil, entonces los países limítrofes, y ahí, digamos, se habían hecho como invulnerables, ¿no? Y ahí justamente sale el tema de la heterogénesis de los fines. Es decir, el ser humano puede controlar la complejidad de estos mecanismos de la naturaleza, o la naturaleza de una cierta forma lo sabe mejor. Esto no significa no actuar nunca, pero significa tener en cuenta de que hay consecuencias negativas que quizá no se pueden prever, pero digamos de una cierta forma hay que tener en cuenta. Por eso hay que ser, digamos, tener una cierta mira precautoria hacia nuestras acciones.
Y por último, el último principio, no existe tal cosa como un almuerzo gratis, ¿no? Sabemos lo que, digamos, ha conllevado todo este tema. Y el mismo, digamos, y ahí hay un ejemplo bastante evidente, Allen retoma este principio de Barry Cohen y dice, podemos pensar que estamos teniendo un reloj digital barato a $4.99, pero el costo real debe incluir a las mujeres de Formosa que se quedan ciegas a producir el cristal líquido. Es decir, todo lo que nosotros hacemos de una cierta forma, estamos pagando, o sea, otros pagan la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Esto entonces eran los 4 principios. Me parece, digamos, que fueron un poco olvidados. Se está retomando justamente ahora dentro del principio de la Earth Stewardship. Y me parece que sean, digamos, enfoque complementario. Realmente, digamos, siendo un filósofo yo no voy a dar como, digamos, soluciones prácticas a los problemas, pero me parece, digamos, que una forma de mirar a los problemas que sea un poco más compleja y que de una cierta forma pueda ayudarnos a cuidar a nuestro planeta, que significa de una cierta forma, como hemos dicho, cuidar a Oikos, es decir, cuidar a nuestra casa y también nuestra relación y nosotros mismos, y que hay una digamos, una complementariedad entre los principios, que Barry Cohen presenta bien, y también ciertas virtudes, la prudencia entre ellas, digamos, que el ser humano tiene que tener en cuenta cuando piensa en sus relaciones con respecto al ambiente. Es decir, saber cuidar más que el ambiente, yo creo, las acciones humanas, porque son de ellas que nosotros somos primariamente responsables, que significa de una cierta forma también cuidar al ambiente y cuidar a las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias. Bravo. Bien, pues ocupamos estos minutos para abrir espacio a alguna pregunta del público, en primer lugar. No veo ninguna mano, o si quieren intercambiar alguna idea entre los panelistas, igualmente podría ser fructuoso. Bueno, te hago una pregunta, quizás esta pregunta viene de mi ignorancia, pero me pareció que vos conectaste un poquito todo este problema del extraccionismo, de la explotación, quizás también el envenenamiento, ¿no?, de ciertas especies, con el capitalismo, ¿no? Mi pregunta es esta, si pensando en los países comunistas, como China o Rusia, si hay más control sobre estos temas, o finalmente estos temas tienen una causa más profunda conectada con esto que Luca y Marta, ¿no? Y Marta acaban de exponer acerca de una ambición, falta de ética, etcétera, etcétera. Entonces, bien. Te respondo, creo que los países, enormes países, ¿no?, asiáticos como Rusia, que nombraste, y China, en práctica tienen el comunismo como denominador político, pero en su hacer tienen un modelo de producción, de producir cada vez más, explotar recursos naturales, combustibles fósiles. China se basa también toda su fuerza de economía en el carbón, que es aún más contaminante. Rusia tiene muchísimas otras. En realidad, los modos de producción, o sea, independientemente del adjetivo político que queramos ponerle, tienen que ver con una manera de explotar la naturaleza irresponsablemente. similar a los otros. Exactamente, que sea comuna como modo de producción en general, y que no tiene tanto que ver con la cuestión política, cuanto una cuestión que está prácticamente asimilada, ¿no?, en el mundo, que es producir más, generar divisas, el mercado, las finanzas, que está totalmente homogeneizada, ¿no?, y que responde a un modelo que es más bien económico. Si te respondo adecuadamente, pero esa es mi mirada sobre esto. Hay una pregunta de Silvia Alonso. Silvia. La verdad son dos. Una para Mónica y otra para Marta. Bien. Bueno, que puedo contestar las dos. Te dejé afuera, Lucas, sorry. La primera es, Mónica, hablaste de dos pesticidas, citaste a dos de los tantos que hay, que son el clorpirifos y el glifosato. Sí.
Entonces, en Argentina se acaba de prohibir hace poco, antes que en Estados Unidos, creo, el clorpirifos, pero con la misma forma de prohibir que se usa en el norte. Prohibir usar en Argentina, bueno, se puede importar el principio activo si es para exportar. Entonces, a vos, tu mirada bioética sobre eso y sobre que se siga usando el glifosato, siendo que ya está demostrado y ya está llegada a la máxima instancia judicial sobre que sí es cancerígeno para un tipo particular de cáncer, y es más, en Estados Unidos ya se ha prohibido venderlo en las casas de productos para cáncer. Esa para vos. Para las dos. Y para las dos, la segunda pregunta, que es, ¿qué opinan de la forma que se aprobó el uso de las vacunas para la COVID, y en particular de la que lleva ARN mensajero? Bien, empiezo por contestar la primera. Con respecto a los agroquímicos o agrotóxicos, en realidad lo que tenemos es una legislación muy blanda, no existe todavía una ley sobre fitosanitarios, lo único que hay es una ley sobre, una legislación mejor dicho, sobre el control de los envases de los agroquímicos, ¿bien? Que el destino de los envases. Pero después sobre los productos en sí, hay proyectos de ley, incluso hay uno que ingresó en el 2019, firmado por varios diputados, el primero de todos Basterra, actual ministro de Agricultura, en el cual se dice que debemos tender a usarlos cada vez menos e inclusive a sustituirlos por prácticas sustentables. O sea, en el fondo todos confiamos y queremos cambiar a prácticas sustentables, pero después hay una fuerte tendencia a las empresas que comercializan estos productos de mantenerse presentes en la economía y dominar las decisiones políticas. Porque una de las cosas que no comenté también es que uno de los mecanismos que utilizan los que producen tóxicos es no solamente contaminar con los productos, sino también con la información. O sea, información sesgada, criminalizar las protestas, defenestrar a los científicos que dicen otra cosa, o sea, los tachan de charlatanes, de activistas, o sea, enseguida a las personas, o sea, hay toda una sistemática de las empresas para cooptar cualquiera que quiera levantarle mano y decir, pero, ¿bien? Entonces es muy difícil que eso llegue al ámbito político, incluso también porque muchas de estas empresas son financiadores de campañas políticas. Entonces, estamos en un conflicto de intereses permanente que es muy difícil de sanear. No sé si contesta la pregunta, pero básicamente es lo mismo. Bien, y la segunda, creo que María Marta, quizás podés contestarla también, que está lo presente. Sí, yo te digo lo que pienso. La temática de la investigación de las vacunas tiene como dos niveles. Un primer nivel, que saber que las vacunas que se han utilizado para el COVID tienen un mecanismo de acción, un mecanismo de todas las vacunas, que ninguna de ellas es una vacuna que no se haya ya hecho de alguna manera, en alguna otra enfermedad, que no se haya ensayado ya en alguna otra enfermedad. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que sí tenemos que considerar es que esto se ha hecho en una situación de emergencia, ¿no? Y a lo mejor la velocidad, y le diríamos la velocidad y las instancias de comprobación que se hubieran hecho que se han hecho en otras vacunas, en esta se ha habido netamente acelerado, ¿eh? Y esto también ha llevado a una polémica internacional que ha traído sus consecuencias, ¿no? No todas las vacunas han, diríamos, cumplido con la comunidad científica siempre pide para cualquier tipo de investigación, de que se presenten en revistas aprobadas por la comunidad científica internacional, con los debidos parámetros que se blanqueen, se justifiquen, se dejen cuestionar por pares, para ver los pasos para esta, digamos, licitud, ¿no? Desde el punto de vista de lo ético. Pero respecto al mecanismo de acción, no hay vacuna que no haya sido antes usada y que no hayamos recibido de alguna manera en otra etapa de nuestra vida, ¿no? Otra cosa importante es la temática de nuestras instituciones, las instituciones nacionales que regulan este tipo de cosas. La ANMAT, también yo creo que pasa un poquito por lo que dice Mónica, y seguramente también se ve, digamos,
forzada muchas veces, y por este conflicto de intereses, no solamente en la temática de las vacunas, sino de cualquier tipo de medicación, que muchas veces es muy difícil de salvar, ¿no? Hoy tenemos otra temática que hoy está entrando en ese mercado, que es la temática de los medicamentos de alto costo, que también la ANMAT, diríamos, como instancia nacional que regula quién lo compra, quién lo vende, a quién se lo da, si al que se lo da, porque generalmente son enfermedades poco frecuentes, si al que se lo da es una instancia de investigación, el laboratorio está investigando, no está investigando, es una acción clínica, es lo único que le queda a ese paciente, o sea, es una cosa muy complicada, donde hoy la bioética le está dando bastante energía, ¿no? Así que, bueno, eso, no sé, Mónica. Sí. Bien. ¿Puedo completarlo de Marta? Si bien estas vacunas todavía no han completado las fases de investigación que se esperan, y tampoco, si bien comparto lo que dice Marta, pero nunca se han usado en una pandemia, ni a este volumen de aplicación, y lo que estamos viendo y que nos estamos cuestionando, qué pasa con los lugares donde se ha vacunado según norma y extensamente, y están apareciendo variantes más patogénicas. Bien, esto está cuestionando a toda la teoría de las vacunas y probablemente va a cambiar el universo de nuestra mirada hacia el tema, porque Israel y Estados Unidos, UK, Inglaterra, tienen casos de variantes más agresivas habiendo vacunado a toda la población. Entonces, todavía faltan las fases de efectos a largo plazo. Estamos en una situación de emergencia y sumamente controvertida. Para cerrar el tema. Perdón. Bien, gracias. Hay una última pregunta, nada más permito considerar que estamos muy rebasados de tiempo. Susana Sáenz. Quería hacer una pregunta un poco a los tres, ¿no? Si considerando que todo esto que nos rodea es posible gracias a la tecnología, a la explotación de la minería y demás, no tendríamos computadoras, no tendríamos conexiones, no hubiéramos llegado en un auto. Todo eso, digamos, entiendo que las denuncias que se hacen desde la ciencia son muy válidas, muy minuciosas y muy serias. Me pregunto lo siguiente, si la academia, las universidades están trabajando con ese mismo compromiso de la denuncia para proponer nuevas alternativas, proponer formas más sanas de explotar o formas más sanas de producir, ¿no? Si, digamos, también están puestos, además de las denuncias, en propuestas concretas de, por ejemplo, una minería más sana, una minería que prescinda de contaminantes, una explotación o una agricultura que no contamine y no dañe, ¿no? Lucas, ¿quieres contestar? Así participás también y después puedo decir una frase. Perfecto, gracias, Mónica. Porque sos el único que no habló hasta ahora en las preguntas, perdón. Gracias, Mónica. Mira, o sea, lo que puedo decir yo que hay siempre que distinguir entre dos cosas. Primero, bueno, uno el activismo y unas cosas, y el otro, digamos, en la academia. Y me parece que muchas veces se mezclan las cosas y muchas veces la academia se deja llevar por el activismo. Hay cosas que se están haciendo, todos los implantes, por ejemplo, de desalinización del agua, etcétera. O sea, hay también, por eso me parecía importante también, digamos, no mirar de esta forma como muy maniquea, ¿no? Blanco-negro la tecnología, sino que la tecnología, de una cierta forma, si usada bien, si usada siempre como medio y nunca como fin, digamos, podría ayudar. Y en esto, digamos, desalinización del agua, con los paneles solares es un poco distinta la cuestión, porque uno tendría ahí que averiguar efectivamente si los paneles solares después, digamos, justamente para producirlo, dicen que contaminan más de lo que, digamos, en toda la vida logran ahorrar como energía. Entonces, pero para eso, digamos, habría que meterse en todas las distintas tecnologías para ver cómo son. Pero lo más importante yo creo es distinguir entre activismo y academia. Y en el ámbito de academia se están haciendo muchas cosas que puedan ayudar, digamos, a bajar digamos, el rango de contaminación. Gracias. Yo agradezco, aprovecho que tengo la palabra, porque estoy acá, perdón al moderador, pido permiso. Agradezco porque fue muy interesante toda la ponencia de Luca al respecto de esta posición de cuidado, que es algo que realmente es muy interesante para desarrollar. Y con tu pregunta agrego solo esto: como todas las actividades y las instituciones humanas,
también las universidades están atravesadas por conflictos de intereses, no están exentas. Y también se sufre de eso. Sin embargo, el mundo científico está trabajando en todas las direcciones que se puede, pero el diálogo entre la ciencia y los decisores es siempre complejo, porque está totalmente atravesada por muchas cuestiones que en práctica nombramos y que las vemos en el día a día. Muchas gracias. Agradecemos a los tres y al público por esta sesión tan brillante y tan vibrante. Muchísimas gracias. Pasamos a la sesión de comunicaciones. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.